Un joven limpia los pisos de un hotel en Tucumán sin imaginar que está a minutos de un encuentro que cambiará su vida para siempre. De conserje a estrella del folclore argentino, ovaciones en Cosquín, giras internacionales y una carrera de 50 años junto a una de las leyendas más grandes de la música nacional. Pero lo que pocos saben es que todo esto comenzó gracias a una mentira. Hoy te cuento la historia de Miguel Palito Acuña, el legendario bombista de Horacio Guaraní. Una historia de vida tan increíble que parece sacada de una película. Ramón Miguel Palito Acuña nació el 4 de marzo de 1941 en la ciudad de Alderetes, a 10 kilómetros de la capital tucumana. Hijo de un albañil y de una mujer amante de la música. Desde niño, su madre le transmitió el amor por el folclore, a tal punto que el pequeño comenzó a asistir a academias para aprender danzas tradicionales. En su adolescencia, Miguel destacó como un bailarín de figura esbelta, pasos elegantes y una buena presencia en el escenario. Pero como la pasión no siempre va de la mano con la estabilidad económica, además de bailar, trabajó en distintos oficios para aportar dinero en su hogar. Cuando en 1962 irrumpió en la escena musical un tucumano llamado Ramón Palito Ortega, los amigos de Miguel le encontraron cierto parecido con este cantante y en broma comenzaron a llamarlo el Palito Acuña, apodo que lo acompañó durante toda su vida. A mediados de la década del 60, Miguel Palito Acuña, de 25 años, aún vivía con sus padres, siendo el principal sostén de la familia. Tenía un trabajo estable, se desempeñaba como conserje del Hotel Clary de la capital tucumana, propiedad de la familia Saavedra. Miguel aprovechaba las madrugadas para limpiar los distintos sectores del hotel, ya que a esa hora había menos circulación de huéspedes. Una noche de noviembre, barría el bar cuando vio que un auto grande se detuvo en la puerta. De este bajaron 3 hombres bien vestidos, cada uno con un estuche de guitarra. Se registraron y subieron al segundo piso, pero uno de ellos, un hombre de mediana edad, de cabellos negros peinados hacia atrás y de bigote bien marcado, bajó al bar, se sentó a una mesa y pidió un café cargado. El hombre parecía sumido en sus pensamientos. Mientras tanto, Miguel barría el desolado local. Cuando pasó cerca de esta mesa, el hombre de bigote recién notó su presencia y con gran amabilidad lo saludó e inmediatamente le lanzó una pregunta. «Pibe, ¿vos sos de por aquí?» «Sí, señor», respondió Miguel Acuña con amabilidad. «Escuchame, pibe, ¿no conoces a alguien que toque el bombo?» «Sí, señor, yo toco el bombo», afirmó Miguel con seguridad. «No me digas», respondió el hombre con cierta sorpresa. «Justo estoy necesitando un bombista para que me acompañe mañana a la noche en el Festival de Lules. Hagamos una cosa, a la tarde pasa por mi habitación, así te tomo una prueba. Ah, y trae tu bombo porque el nuestro lo dejamos en Buenos Aires». El hombre se terminó de un solo sorbo el café y sin más subió a la habitación. Miguel se quedó inmóvil con la escoba entre sus manos. Estaba emocionado, lo acababan de invitar a tocar a un festival. Pero esta alegría pronto dio paso a la inquietud. Tenía básicamente 2 problemas. 1. No tenía bombo. Y segundo, aunque consiguiera uno prestado, apenas sabía tocarlo. Si bien su experiencia como bailarín le había dado un buen oído para los ritmos folclóricos y en más de una guitarreada había acompañado a algún amigo cantor, eso no lo convertía en un bombista, o por lo menos en un bombista digno de subir al escenario de un festival. Sin pensarlo, sin quererlo, había dicho una mentira. Al parecer su pasión de artista había sido más fuerte que la razón. Miguel venía oyendo por la radio la publicidad del festival Lules Canta a la Patria, el cual anunciaba una cartelera repleta de figuras como los Tucutucu, los Cantores del Alba, Daniel Toro, Horacio Guaraní, entre otros. Con esta propuesta no solo tenía la posibilidad de presenciarlo, sino también de subir al escenario, algo que no podía desaprovechar.
Miguel pensó que si durante la mañana lograba conseguir un bombo prestado, tendría tiempo suficiente para practicar un poco hasta la hora de la prueba. Decidido a conseguir un bombo, recorrió varios lugares, pero no tuvo suerte. La única opción que le quedaba era comprarse un bombo nuevo. Pero estos costaban más de 6 pesos cuando su sueldo en el hotel era de 16. Y en ese momento no tenía ni un centavo en el bolsillo. La única alternativa que le quedaba era pedirle un adelanto a su jefe, por lo cual se volvió al hotel. Don Saavedra, necesito un adelanto de 6 pesos. ¿Para qué querés esa plata?, le preguntó el dueño. Para comprar un bombo. Sucede que un señor que se hospedó anoche en el segundo piso me invitó a tocar con él en el Festival de Lules. Saavedra lo observó en silencio y luego le preguntó: ¿acaso es un hombre de bigotes que llegó anoche con 2 guitarristas? Sí, ese mismo. ¿Vos no sabés quién es ese hombre, Miguel? No, respondió el joven con cierta ingenuidad. El dueño del hotel soltó una carcajada y le dijo: Miguel, ese hombre es Horacio Guaraní. Miguel quedó helado. No podía creer que ese gran ídolo, cuya voz había escuchado incontables veces en la radio, le estaba dando la oportunidad de tocar junto a él. Pero lo más sorprendente de esta situación fue que el joven no lo había reconocido. Resulta que Miguel, debido a su situación económica, jamás había accedido a los discos ni revistas donde se publicaban las fotografías de los cantores. La única referencia que tenía de Guaraní era aquella inconfundible voz que le llegaba a través de las ondas radiales. Guaraní había llegado sin bombista a Tucumán porque quien lo solía acompañar le comunicó a última hora que no viajaría, aduciendo razones personales. Este tipo de falta de compromiso indignaba al cantor. Ahora Miguel más que nunca necesitaba conseguir ese bombo. Pero convencer a don Saavedra no fue tarea fácil. Sin embargo, tras insistir y comprometerse a realizar tareas extras, Miguel logró que su jefe le adelantara el dinero. Cuando por fin terminó sus tareas, salió rápidamente rumbo al mercado para comprar el bombo. Ya eran casi las 6 de la tarde, la hora en que Horacio lo había citado a su habitación. Miguel no tenía tiempo de practicar ni un repique, por lo que subió corriendo las escaleras del hotel, abrazando su bombo recién comprado. Pero antes de tocar la puerta, se frenó en seco. Desde el pasillo, escuchó el sonido de un bombo acompañando a las guitarras, y su entusiasmo se desplomó. ¿Acaso Guaraní ya había encontrado a alguien? Miguel pensó en dar la media vuelta y marcharse, pero su instinto lo empujó a golpear la puerta. ¡Pase!, gritó Horacio del otro lado. Al entrar, su sospecha se confirmó. Frente a él, 2 bombistas estaban siendo probados por el cantor. Estos, sentados con sus bombos, tocaban con precisión, totalmente concentrados en el tiempo de la canción. Embellecían las obras con repiques limpios y bien marcados. «Espera un momento, pibe», le dijo Horacio. «Estoy probando a los muchachos y enseguida te toca a vos». Miguel se sintió fuera de lugar. Esos hombres eran músicos de verdad, con técnica y experiencia. El joven estaba seguro de que no tenía chances ante aquellos músicos. Y al mirar su bombo, no pudo evitar pensar en los 6 pesos que había gastado y que tanta falta le harían en su próxima paga. Cuando los bombistas terminaron su prueba, Guaraní se mostró satisfecho con el desempeño de estos. Aún así, se volvió hacia Miguel y le dijo: «A ver, pibe, veamos qué tal tocas. Acompáñame en Coplera del Prisionero». Esta canción, obra de Tejada Gómez y de Guaraní, era uno de los más grandes éxitos del cantor, una obra que se interpretaba a tiempo de aire de chacarera. Uno de los músicos le hizo el ademán de cederle su silla para que tocara sentado. Pero Miguel, acostumbrado a ver a los bombistas de agrupaciones de malambo que siempre tocaban de pie con el bombo colgado del hombro, decidió hacer lo mismo. Los guitarristas comenzaron el tema y él lo siguió.
El solo hecho de estar tocando aquel éxito junto al mismísimo Horacio Guaraní lo hizo olvidar su inferioridad musical y se entregó al momento disfrutando de cada compás como lo solía hacer cuando bailaba. Luego Guaraní lo hizo tocar unos fragmentos de zambas y chamamé y dio por finalizada la prueba. El cantor agradeció a los músicos por haber asistido y los despidió prometiéndoles que pronto les informaría su decisión. Los bombistas comenzaron a retirarse de la habitación. El último en salir era Miguel. Si bien tenía en claro que no podía competir con los otros músicos, sentía la satisfacción de haber tocado junto a una de las máximas figuras del folclore nacional. Pero justo cuando estaba por cruzar la puerta, sintió que una mano firme lo sujetó del brazo y lo volvió hacia adentro del cuarto. Era Guaraní, que mirándolo a los ojos le dijo: «Sos cara dura, con que yo sé tocar el bombo». Miguel se puso pálido. Pensó que Horacio estaba molesto por haberle hecho perder el tiempo e intentó explicarse. Pero antes de que pudiera decir una palabra, Guaraní tomó una percha con ropas y se la extendió diciéndole: «Tomá, probate este traje». Era uno de los trajes de gaucho que los músicos de Horacio Guaraní usaban en el escenario. A la noche siguiente, pasadas las 22 horas, Horacio Guaraní llegó en su automóvil al predio del Club Atlético Almirante Brown de la ciudad de Lules, donde se realizaba el festival Lules Canta a la Patria. Dentro de este vehículo viajaban también los guitarristas Pucho Toledo y Miguel Ángel Pereira, junto al nuevo bombista del grupo, Miguel Palito Acuña, quien aún no podía asimilar lo que estaba viviendo. Apenas Horacio puso un pie en el escenario, el público estalló en aplausos. Se ubicó frente al único micrófono, sus dos guitarristas detrás de él, y más atrás, a la izquierda, Miguel tomó posición con su bombo y el show comenzó. Para Miguel, aquello era como tocar el cielo. Guaraní desplegaba sus grandes éxitos y la multitud enloquecía. La algarabía era tal que le costaba oír las guitarras de sus compañeros para seguir el ritmo. Pero el joven, una vez más, se entregó a la música. En un momento, Guaraní se giró y lo observó con atención. Miguel, de pie, firme y elegante, castigaba su bombo con pasión. El ritmo no solo vibraba en el cuero del instrumento, sino también en todo su cuerpo. Y entonces llegó el momento de presentar a los músicos. Guaraní, con su habitual inteligencia para manejar el público, dijo con su enérgica voz: «Esta noche en el bombo me acompaña un hermano de ustedes, un chango tucumano, Miguel Palito Acuña». La ovación fue inmediata. Miguel, que horas antes barría los pisos de un hotel, no podía creer que una multitud lo vitoreaba. Fascinado, se adelantó unos pasos y saludó con una reverencia, tal como se lo habían enseñado en la Academia de Danzas Folclóricas. Y sin pensarlo, preso de la emoción, improvisó una seguidilla de repiques que hizo estallar en algarabía al público. Guaraní, al ver esta escena, sonrió. No le quedaban dudas, ese era el bombista que andaba buscando. Tras su presentación en Lules Canta la Patria, la gira continuó en el Festival Nacional de Limón en la ciudad tucumana de Tafí Viejo. Luego de aquel intenso fin de semana, Horacio llamó a Miguel y para su sorpresa le entregó una suma considerable de dinero por su trabajo como bombista. Era más de lo que Miguel cobraba mensualmente en el hotel. No lo podía creer, ni siquiera se le había pasado por la cabeza cobrarle a Guaraní, porque para él haber vivido aquella experiencia era recompensa suficiente. Pero Horacio insistió: «Agarra la plata y guarda bien ese traje, porque mañana salimos para Buenos Aires». Miguel lo miró desconcertado. «¿Cómo que Buenos Aires, don Horacio? Sí, pibe, te venís con nosotros, allá tenemos mucho trabajo». Miguel sintió que el suelo le temblaba bajo los pies y le dijo: «Pero don Horacio, yo no puedo viajar, yo tengo mi trabajo acá, soy el único sostén de mis viejos». Horacio lo observó en silencio y le preguntó: «Escúchame, Miguel, ¿a vos te gustaría venir a trabajar con nosotros?». «Sí, don Horacio, claro que sí, pero mis viejos, mi trabajo». «Bueno, Miguel, hagamos una cosa», le dijo. «Tómate un taxi
anda a tu casa y tráemelos a tus viejos, que yo necesito hablar con ellos. Miguel obedeció y partió rumbo a Alderetes. Al llegar, intentó explicarle a su madre de que el mismísimo Horacio Guaraní la hacía llamar. La mujer llegó a pensar que su hijo deliraba. El joven tuvo que insistir, ya que el taxi los esperaba en la puerta. Finalmente la madre accedió y minutos después, al llegar al hotel, la incredulidad de la mujer se desmoronó. Ahí estaba esperándola Horacio Guaraní, quien la recibió con una gran sonrisa y un beso en la mejilla. Su carisma era imponente, una mezcla de alegría y seguridad que encandilaba a todos. «Mire, madre», le dijo Horacio, «yo necesito que Miguel venga a trabajar conmigo por un tiempo. Sé que él le ayuda en la casa, por eso yo me comprometo a que una parte de lo que él gane se la va a enviar a usted cada mes». Mientras hablaba, sacó un sobre abultado con dinero y lo puso en las manos de la mujer. Y le dijo, «Para que se quede tranquila, le dejo este adelanto, y cualquier cosa que necesite, me lo hace saber». No hubo más discusión. Aquel auto que había llegado a Tucumán con 3 ocupantes, emprendió su regreso a Buenos Aires con uno más a bordo. Desde aquel asiento, Miguel Palito Acuña miraba por la ventanilla y se despedía de su madre y de su provincia natal, sin ser consciente que en ese preciso momento comenzaba a desandar los primeros kilómetros de una aventura musical que se extendería por 50 años. Miguel Palito Acuña, tucumano, años que me acompaña. Ha hecho daño en todo el país. Durante décadas, Miguel junto a Guaraní recorrieron la Argentina y escenarios internacionales con giras por Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Al principio Miguel no fue un bombista virtuoso, pero con dedicación logró ponerse a la altura de los mejores. Su formación como bailarín lo llevó a desarrollar un estilo único, con una postura firme, digna de un malambista. Le gustaba caminar el escenario y sumar movimientos de brazos que hacían que su interpretación fuese visualmente atractiva. Miguel Palito Acuña se convirtió en una suerte de showman del bombo. Los periodistas no tardaron en bautizar su estilo como bombo fantasía. Pero así como despertó admiración, también generó una que otra crítica desde los sectores más puristas del folclore, que veían en sus movimientos una payasada impropia para el género. Pero Horacio Guaraní sabía muy bien lo que estaba haciendo. Guaraní fue un hombre que llegó a entender muy bien la música popular. Sabía que no se trataba solo de calidad musical, sino también de montar un buen espectáculo. Con su fantástico desempeño, Miguel motivó a miles de jóvenes a aprender a tocar el bombo. Hasta entonces, el bombista era solo un acompañante discreto del cantor. Pero con la irrupción de Palito Acuña en el escenario, muchos entendieron que el bombista también podía ser protagonista. Horacio nunca fue un artista mezquino. En su escenario le permitía a sus músicos un espacio estelar, y fuera de él, su generosidad también fue admirable. Miguel vivió esto en carne propia cuando Guaraní le dio el dinero necesario para que le comprara un terreno a su madre en Alderetes. Tiempo después, cuando Miguel quiso devolvérselo, Horacio le respondió: «Déjate de joder, vos a mí no me debes nada». Miguel Acuña no solo dejó su huella en el escenario con su inconfundible estilo, sino que también tuvo otra gran inquietud artística, la de componer canciones. Entre sus canciones más conocidas está Caminito Tacheral, grabada por Horacio Guaraní y posteriormente por Luciano Pereira. Aroma de mandarina, La Mangrullera, entre otras. Su influencia en la música no terminó ahí. Pocos saben que Miguel fue el primer impulsor de la carrera de Luciano Pereira. Según él mismo contó, fue quien le gestionó la posibilidad de su primer grabación. Yo le digo a Horacio de que yo tenía un demo de un pibe que cantaba. Entonces Horacio me dice, ¿quién es? Le digo, es el hijo
del Pereira, le digo que viene a tu casa a pintar, estaba pintando. Me dice, a ver, haceme escuchar el demo. Y le hice escuchar el demo, me dice, qué bien canta Tepi. Digo, podemos darle una mano, ¿por qué no le das una mano? Y entonces quedó como que él es el padrino de Luciano, ¿no? En 2015, tras 50 años de gira junto a Guaraní, Miguel decidió tomarse un descanso de aquel proyecto al que le había entregado su vida. Se estableció en la ciudad de Mercedes, Buenos Aires, donde vivía desde el 2006 junto a su familia. Sin embargo, nunca se alejó del todo de la música. Continuó participando en diferentes proyectos y era constantemente invitado a compartir escenario. El 3 de enero del 2018, a los 77 años, Miguel Palito Acuña falleció. A veces la vida nos pone en el momento y en el lugar exacto. Tal vez nada de esto hubiera ocurrido si Miguel no hubiera estado aquella noche limpiando los pisos de aquel hotel cuando Horacio Guaraní llegó y pidió un café. Y más aún si en el instante en que el cantor le preguntó por un bombista, Miguel no hubiera osado a decirle una mentira. Porque si lo pensamos fríamente, todo estaba en su contra. No tenía bombo, no sabía tocarlo bien y aún así algo dentro de él le hizo responder con seguridad: sí señor, yo toco el bombo. Se le puede llamar destino, vocación o simplemente coraje. Lo cierto es que Miguel tenía algo más poderoso que la técnica o la experiencia. Tenía algo que se puede definir como magia, esa chispa única que define a los grandes artistas populares. Y Horacio, con su olfato, supo verla incluso antes que el propio Miguel la descubriera dentro de sí. ¿Qué opinan ustedes de esta historia? ¿Por qué se dan estas cosas? ¿Destino, casualidad, causalidad? Me lo comentan aquí abajo, por favor, en la caja de comentarios, que lo leo con mucho gusto. Mi nombre es Matías Ángel y esta fue otra edición de Tugma Radio. No olviden suscribirse al canal y compartir este video en sus redes sociales. Y no dejen de ver esta historia, donde te cuento la historia de un gran cantor argentino, conocido como el Nochero Olvidado. Te mando un gran abrazo y hasta la próxima.